Estoy grabando este video para hablar al respecto de la Iglesia, su naturaleza, marcas y finalidad. Y aquí estamos siguiendo la teología sistemática de Wayne Grudem. Wayne Grudem es un pastor bautista, mucho reconocido por su trabajo con iglesias locales, también por su trabajo académico. Su teología sistemática es seguramente una de las teologías sistemáticas más populares de la actualidad. Creo que está llegando así casi a la marca de 500,000 de copias que están vendidas, entonces que fue también traducida para muchos idiomas, incluso el español y el portugués, y es una teología sistemática que entonces recomiendo muchísimo, que puede ayudar mucho, es fiel a las escrituras y tiene esta perspectiva que es bautista, de la perspectiva histórica de los bautistas, la línea así más importante de los bautistas desde su origen. Entonces, que es, una vez más, quiero decir, un libro que recomiendo muchísimo. Y entonces, hablando respecto de la iglesia, su naturaleza, marcas y finalidad, estamos haciendo aquí algunas preguntas que vamos a intentar responder. ¿Qué se necesita para ser una iglesia? ¿Cómo podemos reconocer una iglesia verdadera? Y la otra pregunta que estamos haciendo es, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? Entonces, una vez más, son preguntas que estamos haciendo aquí y que vamos a tratar de responder. Empezando entonces por la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Y nosotros podemos definir la iglesia así. La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Esta es nuestra definición de iglesia con que estamos trabajando, que tomamos de las escrituras. Vamos a empezar a ver eso. La iglesia se compone de todas las personas que son verdaderamente salvas. Eso nosotros vemos aquí en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, que la iglesia es hecha de todas las personas por quien Cristo se entregó. Esas personas, entonces, las personas por quien Jesucristo se entregó seguramente son personas que son salvas. Y esta es la iglesia. Otra cosa, Dios colocó a Cristo en una posición de autoridad suprema para el bien de la iglesia. Eso nosotros vemos también aquí en el libro de Efesios, el capítulo 1, versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Cristo, desde su posición de autoridad, Él hace bien para la iglesia. Una cosa más, Jesucristo mismo edifica la iglesia llamando a su pueblo a sí mismo. Entonces, ¿quién edifica la iglesia? Jesucristo mismo hace eso. É o que nosotros vemos aquí en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aunque algunas personas ponen aquí énfasis en Pedro, la verdad es que este texto está hablando mucho más de Jesucristo que de Pedro, porque Jesucristo está diciendo que Él va a edificar la iglesia sobre esta roca, que en general se identifica como Pedro, otros identifican como la confesión de Pedro. No vamos a hablar al respecto de eso ahora, pero el punto es que Cristo es quien edifica la iglesia. Y también vemos eso en Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y ahora una parte que yo quiero destacar. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quién añadía los que habían de ser salvos?
el Señor Jesucristo hacía eso. Este proceso mediante el cual Cristo edifica la iglesia es simplemente una continuación del patrón establecido por Dios en el Antiguo Testamento, mediante el cual llamó a las personas a sí mismo para que fueran una asamblea de adoración ante Él. Entonces, que la iglesia en el Nuevo Testamento no es una cosa que aparece así desde el nada. La iglesia del Nuevo Testamento, donde estamos nosotros, es una continuación de un proceso, de un patrón establecido por Dios desde el Antiguo Testamento. Hay varios indicios en el Antiguo Testamento de que Dios pensó en su pueblo como una iglesia, podemos decir, un pueblo reunido con el propósito de adorar a Dios. Veamos aquí Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Lo que pasa que aquí en la Reina Valera, ¿no?, que vemos como el verbo reunir, aquí en reúneme, donde yo destaqué, el verbo en hebreo que está siendo traducido por reunir es el verbo kahal. Este verbo kahal en la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo, su mayor parte, y después fue traducido al griego. Y cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, este verbo kahal del hebreo fue traducido por el verbo griego eclesiazo o eclesiazo. Me olvidé aquí de una L. Eclesiazo. Se escribe así en griego. Este verbo quiere decir exactamente lo que nosotros vemos aquí. Reunir, pero más exactamente reunir una asamblea. Este verbo está ligado, este verbo eclesiazo está ligado al substantivo eclesia, donde nosotros tenemos la palabra en español iglesia. Entonces podemos decir que aquí en Deuteronomio 4:10 podríamos traducir ese texto de la siguiente manera: trágame mi iglesia. Por eso incluso nosotros tenemos una iglesia que se llama Asamblea de Dios. Ellos pusieron ese nombre en su iglesia pensando que la iglesia en griego, la eclesia, es eso, es una asamblea o una reunión de personas. Después, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que Esteban, en el libro de Hechos, se refiere al pueblo del Antiguo Testamento como una iglesia. Mira que dice Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces aquí donde la Reina Valera dice congregación, la palabra en griego es eclesia, que también puede ser traducida como iglesia. Eclesia es donde nosotros tenemos la palabra en español iglesia. El autor de Hebreos usa la misma equivalencia entre la asamblea del Antiguo Testamento y la iglesia. Mira que dice aquí en el Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y adivina cómo eso está traducido en griego en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento. Está escrito la eclesia, que nosotros podemos traducir como iglesia. Y el autor de Hebreos cita este texto del Salmo 22:22 de la siguiente manera: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual
no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Mira que está citando este salmo. En medio de la congregación, en medio de la eclesia, te alabaré. Entonces, que Jesucristo reúne una congregación, tiene una eclesia, es decir, una iglesia que reúne los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamentos. La nube de testigos de la que habla el autor de Hebreos es parte de la iglesia. Es como habla aquí en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, que aquí está hablando de muchos creyentes del Antiguo Testamento. Y la manera como habla el autor de Hebreos es decir, que estos creyentes eran parte de esta asamblea, de esta congregación, de esta eclesia, de esta iglesia con los creyentes del Nuevo Testamento. Vemos isso aqui em Hebreus, el final desse capítulo, em Hebreus 12, 22 e 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y la palabra congregación aquí que tenemos en español y la Reina Valera está traduciendo el griego eclesia, donde tenemos también iglesia. Entonces podríamos traducir eso como a la iglesia de los primogénitos, es decir, los creyentes del Antiguo Testamento que nos precederam en la fe. Entonces, los autores del Nuevo Testamento ven a los creyentes judíos y gentiles unidos en la iglesia, en una sola iglesia. É lo que nosotros vemos aqui outra vez mais em Efésios, el capítulo 2, versos 14 a 22. Porque Él es nuestra paz, Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muchas cosas aquí en este texto, pero lo que queremos destacar es eso, que Pablo está diciendo que los creyentes judíos y los creyentes gentiles están unidos en una misma iglesia. Conclusión. Si bien ciertamente hay nuevos privilegios y nuevas bendiciones otorgadas al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, tanto el uso del término iglesia en las Escrituras, como el hecho de que a lo largo de las Escrituras Dios siempre ha llamado a su pueblo a reunirse para adorarse a sí mismo, indican que es correcto pensar que la iglesia constituye todo el pueblo de Dios de todos los tiempos, tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. La otra cosa que debemos ver a respecto de la naturaleza de la iglesia es que la iglesia es invisible, pero visible.
La iglesia invisible es la iglesia tal como Dios la ve. Hay una iglesia invisible que solo Dios ve. Vemos eso aquí en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, que Dios sabe quién son los creyentes verdaderos. Dios sabe a los que son en verdad salvos. Hay una iglesia que solamente Dios puede ver, una iglesia que es invisible para nosotros, pero que es visible para Dios. También aquí en Hebreos 12, 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ya leemos eso, pero que quiero destacar ahora lo siguiente. ¿Dónde están los ángeles? Nosotros no vemos estos ángeles, pero Dios sí ve. Dios mira a la iglesia de una manera que nosotros no podemos ver. Hay cosas al respecto de la iglesia que son invisibles para nosotros hoy, pero que sí son visibles para Dios. La iglesia visible es la iglesia tal como la ven los cristianos en la tierra. Entonces hay una iglesia invisible, que es la iglesia como Dios la ve, y hay una iglesia visible, que es la iglesia como los cristianos la ven en la tierra. Esta definición no incluye grupos claramente heréticos. Hay grupos que no son iglesias ni siquiera desde este punto de vista. Grupos como los Testigos de Jehová o los Mormones. Vamos a hablar respecto de la Iglesia Católica Romana también. Pero hay grupos que simplesmente negan la Trinidad, grupos que negan la divinidad de Cristo y grupos que distorsionan el Evangelio o que no predican el Evangelio. Estos son grupos claramente heréticos y no estamos hablando al respecto de ellos aquí. Estamos hablando al respecto de iglesias que por lo menos están dentro de las doctrinas ortodoxas del cristianismo y que están predicando el Evangelio. Entonces, esta iglesia visible es la iglesia como la ven los cristianos, no como ven cualquier persona que quiera hablar al respecto de la iglesia, como nosotros que somos cristianos vemos la iglesia. Esa es la iglesia que Pablo está hablando cuando escribe a la iglesia de Corintios. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Está escribiendo para toda la iglesia de Corinto, donde hay creyentes y donde hay personas que no son creyentes. Pero la iglesia que Dios puede ver es hecha solamente de creyentes. Pero la iglesia que Pablo, como nombre, mismo que un apóstol, puede ver, es una iglesia que es hecha de creyentes y no creyentes. Entonces escribe a toda esta iglesia que es la iglesia visible desde el punto de vista de Pablo. También a los tesalonicenses, Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses y también cuando escribe a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, siempre Pablo escribe a las iglesias, está escribiendo a iglesias visibles, las iglesias que Pablo sí puede ver. Las iglesias visibles siempre contendrán algunos incrédulos. No hay iglesias perfectas. Siempre en las iglesias visibles hay también incrédulos. Vemos eso aquí en 2 de Timoteo 2, 17 a 19. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himero y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿quién son Himeneo y Fileto?
Nós não sabemos a parte de lo que está escrito aqui, pero claro está que estes são falsos maestros. São pessoas que estavam ensinando uma falsa doutrina, estavam dizendo que a ressurreição já se efetuou, quando não é verdade, a ressurreição não havia se efetuado, nossa ressurreição. E essas pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas estavam então transtornando a fé de algumas pessoas. Então, a igreja também tem falsos mestres, tinha falsos mestres, incluso no tempo de los apóstoles. Também em 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amado este mundo, e se ha ido a Tesalônica. Crescente foi a Galácia, e Tito a Dalmácia. Então, algunos de los amigos de Pablo no estaban con él en ese tiempo, incluso Tito, porque estaban trabajando en otras partes. Pero tenemos también aquí a Demas, que es uno que amó a este mundo. No era un creyente, amó más al mundo que amó a Jesucristo. Y Mateo 7, 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y finalmente Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, desde el tiempo de Jesucristo y de los apóstoles, hay falsos mestres, hay falsos creyentes, hay personas en la iglesia que no están salvas. Esta es la iglesia visible. La iglesia visible, entonces, es hecha de creyentes y de no creyentes. Siempre fue así y sigue siendo de esta manera. Pero, al afirmar que la iglesia visible está formada por creyentes y no creyentes, debemos ser solidarios y caritativos unos con otros. Mira que dice Mateo 13, 25 a 30. Creo que es una parábola bien conocida. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, lo que este texto está enseñando es que va a haber trigo y cizaña juntos en la iglesia, pero tenemos que tener mucho cuidado para al sacar la cizaña no sacar también el trigo. Entonces, que tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar de eso, debemos ser caritativos y debemos ser solidarios. Hay mucha diferencia entre un falso mestre y un hermano que aún está aprendiendo. Entonces, que tenemos que tomar mucho cuidado para no desesperar pensando a respecto del hecho de que siempre habrán creyentes y no creyentes juntos en la iglesia. Una cosa más a respecto de la naturaleza de la iglesia es que la iglesia es local y universal. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia se usa para iglesias locales. En general, cuando vemos la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, casi todas las veces está hablando a respecto de iglesias locales.
Por ejemplo, aquí en Romanos 16, 3 a 5. Saludad a Priscila y Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, hay una iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Áquila. Esta es una iglesia local. También aquí en 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Áquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, una vez más, la misma iglesia, os saludan mucho en el Señor. Y hay muchos otros ejemplos así, como yo dije. La mayoría de los ejemplos de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se refieren a iglesias locales, muchas veces iglesias que se reúnen en casas de hermanos. Pero en el Nuevo Testamento la palabra iglesia también se usa para la iglesia en una región. Hay por lo menos un ejemplo de eso, que está aquí en Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aunque en la Reina Valera esté escrito las iglesias, en el griego lo que está escrito es algo más como la iglesia en la Judea, Galilea y Samaria. Lo que está en griego está Sion o Ecclesia Kataolos yo Judea kai Galilea kai Samaria. Y eso se traduce como la iglesia que está en Judea, Galilea y Samaria. Entonces la iglesia en estas regiones, no varias iglesias, pero la iglesia que está en las regiones de Judea, Galilea y Samaria. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia se usa también para la iglesia en todo el mundo. Es lo que vemos aquí en Efesios 5:25. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Cuando Pablo habla respecto de iglesia, en este texto, está hablando respecto de toda la iglesia, no solamente una iglesia local o la iglesia en una región, sino que está hablando respecto de toda la iglesia en todo el mundo. Y el mismo uso también está aquí en 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces aquí no está hablando respecto de una iglesia local, no está hablando respecto de la iglesia de los Corintios, pero está hablando respecto de toda la iglesia de Cristo. Conclusión, la comunidad del pueblo de Dios en cualquiera de estos niveles puede llamarse iglesia. Entonces hay iglesias locales, hay iglesias en una región, podríamos decir también en un país, y hay la iglesia de Cristo en todo el mundo. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos muchas metáforas de la iglesia. La iglesia es llamada de una familia, por ejemplo en 1 de Timoteo 5, 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces, que debemos ver la iglesia como una familia. También en 2 Corintios 6, 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces que somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. La iglesia también es comparada a una novia, es la novia de Cristo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y también 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios,
pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. La iglesia también es llamada las ramas de la vid. Aquí en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La iglesia también es comparada a una cosecha. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La iglesia también es comparada a un edificio, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Una vez más, la iglesia es comparada a una siega. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La iglesia también es comparada a un templo cuya piedra fundamental es Cristo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia también es comparada a sacerdotes. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es también llamada la casa de Dios, edificada por Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La iglesia también es llamada columna y baluarte de la verdad, en 1 de Timoteo 3:15, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia también es llamada el cuerpo de Cristo, en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia es llamada más el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Aquí en Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y también Colosenses 2, 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cada una de estas metáforas nos dice algo diferente sobre la naturaleza de la iglesia, y no debemos aislar ninguna metáfora de las demás. De esas metáforas podemos llegar a muchas explicaciones respecto a la naturaleza de la iglesia. El hecho de que la iglesia sea como una familia debe aumentar nuestro amor y comunión unos con otros. El pensamiento de que la iglesia es como la novia de Cristo debe impulsionarnos a una mayor pureza y santidad, y también a un mayor amor por Cristo y sumisión a Él. La imagen de la iglesia, como ramas de una vid, debe llevarnos a descansar más plenamente en Él.
A ideia de uma cosecha agrícola deve animar-nos a seguir crescendo em la vida cristiana e obter para nós outros e para os demás os nutrientes espirituais adequados para crescer. A imagem da igreja, como o novo templo de Deus, deve aumentar nossa consciência da presença mesma de Deus que mora entre nós outros quando nos reunimos. O conceito da igreja como sacerdócio deveria ajudar-nos a ver mais claramente o deleite de Deus em los sacrifícios de alabanza e las buenas obras que lhe oferecemos. E a metáfora da igreja como o corpo de Cristo deveria aumentar nossa interdependência uns com outros e nossa apreciação da diversidade de dones dentro do corpo. Então, que todas estas metáforas a respeito da igreja dizem alguma coisa e devemos valorar a todas estas metáforas em conjunto de que ensina a respeito da igreja. Também a respeito de la naturaleza de la igreja, vamos falar a respeito de la relação entre a igreja e Israel. E aqui teremos que falar a respeito do dispensacionalismo. La maioria de los evangélicos contemporâneos estão influenciados por uma corrente teológica chamada dispensacionalismo. O dispensacionalismo foi popularizado por primeira vez principalmente por John Nelson Darby e Cyrus Ingerson Scofield, editor de la Scofield Reference Bible. Então, dois estudiosos norte-americanos que estão por detrás de uma muito influente Bíblia de estudo, a Bíblia de Scofield. O Seminário Teológico de Dallas, fundado em 1924 por Louis Sperry Chafer, ajudou a popularizar aún mais o dispensacionalismo. O Teológico Seminário de Dallas é um seminário muito bueno, devemos dizer, é um seminário ortodoxo, é um seminário muito sério e que ajudou muito a igreja. Pero também é um seminário que ajudou muito a popularizar esta visão chamada de dispensacionalismo, que, como vamos a ver, não é a melhor leitura de las escrituras. Com muito respeito, com muito temor, queremos dizer que o dispensacionalismo não é a melhor maneira de ler a escritura, não é a maneira mais fiel de ler as escrituras. Os dispensacionalistas creem que a história bíblica se divide em dispensações, por isso é o nome. Há 7 dispensações clássicas. Primeiro, a inocência, depois, a consciência, o governo humano, a promessa, a lei, a graça e, finalmente, o reino milenário. E veja que estas dispensações correspondem a períodos da história bíblica. Há fundamentales do dispensacionalismo. Primeiro, uma interpretação literal das profecias do Antigo Testamento que involucram ao Israel ético nacional. E segundo, a ideia de que a Igreja é uma entidade do Novo Testamento distinta de Israel. Louis Sperry Chafer, o fundador do Seminário Teológico de Dallas, declarou o seguinte: Deus tem 2 planos distintos para os 2 grupos diferentes de pessoas que ha redimido, Israel e a Igreja. Os propósitos e promessas de Deus para Israel são para bendições terrenales e aún se cumprirão en esta tierra en algum momento en el futuro. Os propósitos e promessas de Deus para a Igreja são para bendições celestiales e essas promessas se cumprirão en el cielo. Esta distinção entre os 2 grupos diferentes que Deus salva se verá especialmente en el milenio. Durante el milenio, Israel reinará en la tierra como pueblo de Deus e disfrutará del cumprimento de las promessas del Antiguo Testamento. Durante el milenio, la Iglesia ya habrá sido arrebatada al cielo en el momento del regreso secreto de Cristo por sus santos, lo que llama el rapto.
Desde este punto de vista, la iglesia no comenzó hasta Pentecostés, lo que dice en Hechos 2. Desde este punto de vista, no es correcto pensar que los creyentes del Antiguo Testamento, juntos con los del Nuevo Testamento, constituyen una iglesia. Y la iglesia es un paréntesis en la relación entre Dios e Israel. Este milenio que habla se encuentra en un pasaje en Apocalipsis 20, que dice: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no ganhasen más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, el milenio se refiere a este periodo de 1000 años que habla aquí en esos versos. Nosotros vamos a hablar más respecto del milenio cuando discutamos la escatología. Otros dispensacionalistas como Robert Lloyd Saucy, Craig Alan Blessing y Darrell Block prefieren identificarse como dispensacionalistas progresivos. Es una corriente más reciente del dispensacionalismo. Los dispensacionalistas progresistas no están de acuerdo con muchos puntos del dispensacionalismo clásico de Lewis Sperry Chafer. Ellos no ven a la iglesia como un paréntesis en el plano de Dios, sino como el primer paso hacia el establecimiento del reino de Dios. Dios no tiene dos propósitos separados para Israel y la iglesia, sino un propósito, el establecimiento del reino de Dios en el que compartirán Israel y la iglesia. No hay distinción entre Israel y la iglesia en el futuro estado eterno, porque todos serán parte del único pueblo de Dios, y la iglesia reinará con Cristo en cuerpos glorificados sobre la tierra durante el milenio. Sin embargo, incluso este dispensacionalismo progresivo difiere de la doctrina reformada del pacto en algunas formas. Dirían que las profecías del Antiguo Testamento acerca de Israel aún se cumplirán en el milenio por personas de etnia judía, que creerán en Cristo y vivirán en la tierra de Israel como una nación modelo para que todas las naciones vean y aprendan. Y no dirán que la iglesia es el nuevo Israel o que todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de Israel se cumplirán en la iglesia, ya que estas profecías todavía se cumplirán en el Israel ético. Como hemos visto, la posición reformada, la posición que estamos defendiendo aquí, es que la iglesia incluye santos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esa es la lectura que tenemos desde el siglo XVI. Vea que el dispensacionalismo, comparado con la doctrina reformada, es una lectura nueva. Pero nosotros tenemos esta lectura más antigua que llamamos de la lectura reformada, desde la Reforma Protestante. En esa lectura, la iglesia es el nuevo Israel. Nosotros vemos eso, por ejemplo, aquí en Efesios 5:25, cuando dice: Maridos, amastre a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, Jesucristo se entrega a la iglesia, porque la iglesia es este nuevo pueblo de Dios, es como un nuevo Israel. Está en el Nuevo Testamento como Israel estaba en el Antiguo. La iglesia no es un paréntesis en la historia redentora, sino la continuación de esa historia. Mira lo que dice Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, que no
todos en el Antiguo Testamento eran el pueblo de Dios. Había los que eran circuncidados en la carne y había los que eran circuncidados en el espíritu, no solamente en la carne. El mismo se pasa en el Nuevo Testamento. Ya hablamos al respecto de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Abraham es el padre de todos los que creen, los del antiguo y de del nuevo pacto. Vemos eso aquí en Romanos 4:11. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Mira que incluso Abraham ni siquiera era circuncidado cuando tuvo fe, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces que Abraham es el padre tanto de los creyentes circuncidados como de los que no son circuncidados, porque él incluso tuvo fe cuando no era circuncidado. Y también en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No todos los israelitas son israelitas. Vea que dice Romanos 9:6-8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y también Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los judíos que se convierten son ingestados en el mismo árbol que los gentiles. No hay dos árboles, hay solamente un árbol donde están judíos y gentiles. Es lo que dice Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces la iglesia y Israel son un grupo. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles en cuanto a la carne eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2:11-16. También aquí en Efesios 2:19-20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y finalmente Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La iglesia es la receptora y el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento acerca de Israel. Entonces, como vemos en el Antiguo Testamento, promesas al respecto de Israel,
podemos ver que estas promesas están cumplidas en la iglesia. Es lo que dice Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Santiago está escribiendo a los cristianos, pero puede llamar a los cristianos las 12 tribus, porque está comparando a los cristianos al Israel del Antiguo Testamento. Está diciendo que los cristianos son el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. También habla así Pedro en 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersación del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina. Entonces, está usando la misma lenguaje de dispersión, que es una lenguaje de las tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Pero porque entiende Pedro que la iglesia es el cumplimiento, la receptora de las promesas del Antiguo Testamento. Y un texto más longo aquí, también de Pedro, en 1 de Pedro 2, 4-10, dice: acercándoos a él, piedra viva y desechada certamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca para que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ese texto está hablando como los gentiles son la iglesia del Nuevo Testamento, receptores de las promesas del Antiguo Testamento. Y aquí una comparación muy importante entre Jeremías 31 y Hebreos 8. En Jeremías 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, que aquí en Jeremías Dios está hablando al respecto de un nuevo pacto, porque el antiguo pacto que hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá fue quebrado por las naciones de Israel y Judá. Entonces, que Dios anuncia un nuevo pacto. Y mira que dice Hebreos 8, 8-10. Porque repreendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto,
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Entonces, mira qué está pasando aquí. El autor de Hebreos está citando a Jeremías 31 y está diciendo que estas promesas que Dios hago del nuevo pacto se cumplen con la iglesia de Jesucristo. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento es la receptora de la promesa de un nuevo pacto que Dios hizo en el antiguo pacto a través de los profetas, aquí principalmente el profeta Jeremías. Conclusión. La iglesia ahora se ha convertido en el verdadero Israel de Dios y recibirá todas las bendiciones prometidas a Israel en el Antiguo Testamento. Esta lectura ni siquiera descarta la posibilidad de una futura gran conversión de judíos. Eso debemos decir. No estamos diciendo que los judíos están perdidos. Nosotros podemos entender que los judíos aún podrán tener una gran conversión. Debemos ver que los apóstoles eran todos judíos. Pedro, Pablo, los demás apóstoles eran todos judíos y se convirtieron. Entonces, que no estamos hablando aquí que los judíos se perdieron. Ellos aún pueden se convertir y, en verdad, se convierten. Hay muchos judíos que también son creyentes, que también son cristianos. Y podemos incluso aguardar, posiblemente, que al final de los tiempos tendremos una gran conversión de judíos. Así creen muchos, no vamos a hablar respecto de eso ahora, es un tema un poco controvertido, pero esa también es una posibilidad que podemos tener. Y después de hablar respecto de la iglesia y Israel, tenemos que hablar también el último punto a respecto de la naturaleza de la iglesia, que es la relación entre la iglesia y el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. Jesús y los primeros cristianos predicaron que el reino de Dios estaba cerca, no que la iglesia estaba cerca. Jesús y los primeros cristianos predicaron las buenas nuevas del reino, no las buenas nuevas de la iglesia. Mira que dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, que Felipe no predicaba a respecto del evangelio de la iglesia, pero que hablaba respecto del evangelio del reino de Dios. También Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, no acerca de la iglesia. Y Hechos 20:25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más a mi rostro. Entonces, siempre la predicación, el respecto del reino de Dios, la predicación no es respecto de la iglesia. El reino crea la iglesia. A medida que las personas entran en el reino de Dios, se unen a la comunidad humana de la iglesia. Entonces, este es el orden. Primero el reino, y el reino entonces crea la iglesia. Pero hay una distinción entre la iglesia y el reino de Dios. La iglesia da testimonio del reino. Es lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia es el instrumento del reino. El Espíritu Santo, manifestando el poder del reino, obra a través de los discípulos para sanar a los enfermos y expulsar demonios, como lo hizo en el ministerio de Jesús. Lo que pasa aquí en Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y también en Lucas 10:17.
Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces la iglesia es un instrumento de Dios para la propagación del reino. Y la iglesia es la guardiana del reino. La iglesia recibió las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que Jesucristo dice en Mateo 16, 19. Conclusión, debemos distinguir entre la iglesia y el reino, y debemos reconocer que existe una conexión entre la iglesia y el reino. Entonces, hasta aquí a respecto de la naturaleza de la iglesia. Y después vamos a hablar a respecto de las marcas de la iglesia, sus características distintivas y el propósito de la iglesia.